En este video vamos a analizar un ejemplo de una sigma álgebra bastante curiosa. Para esto vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice que consideremos que omega es un conjunto y se define a F como esta unión. Son los subconjuntos de omega tales que su cardinalidad es menor o igual que Aleph 0, unión con los subconjuntos de omega tales que la cardinalidad de su complemento es menor o igual que Aleph 0. Tal vez no estén familiarizados con este símbolo Aleph 0, simplemente es lo que representa la cardinalidad de los números naturales. Entonces Aleph 0 es el cardinal que representa una cantidad infinita numerable de elementos. Entonces lo que estamos diciendo al decir que la cardinalidad de A es menor o igual que Aleph 0 es que A es un conjunto numerable, porque precisamente para que esto se satisfaga, querría decir, si se da la igualdad, que A tiene una cantidad infinita numerable de elementos, o si se da la desigualdad estricta, quiere decir que A tiene una cantidad finita de elementos, porque el infinito numerable es el infinito más pequeño que existe. Entonces simplemente lo que nos está diciendo es que esta F tiene los subconjuntos de A que son numerables o que tiene los subconjuntos de A que su complemento es numerable, porque esta unión se puede leer como un O. Entonces en esta primera clase que compone a F pues son todos los subconjuntos de omega que son numerables, y esta segunda clase son todos los subconjuntos de omega tales que su complemento es numerable, que es lo que algunos autores llaman que sea un conjunto connumerable. O sea, dicen que un conjunto es connumerable si su complemento es numerable. Y por supuesto con el complemento nos estamos refiriendo al complemento con respecto de omega, que estamos tomándolo como si fuera el conjunto universal. Entonces esta F es lo que se conoce como la clase que tiene a todos los subconjuntos numerables, porque es esta clase unida con la clase que tiene a todos los subconjuntos connumerables. Entonces la F son los que son o bien numerables o bien connumerables o ambos, porque en ciertos contextos se puede dar que las dos sucedan. Y lo importante es que nos pide probar que F es una sigma álgebra de subconjuntos de omega. Y también nos hace una pregunta abierta. Nos pregunta que qué ocurre si omega es un conjunto numerable. Es decir, si la cardinalidad de omega es menor o igual que Aleph 0, ¿no? Que esta cantidad. Entonces, pues primero vamos a demostrar que esta clase efectivamente es sigma álgebra, y para esto nos va a ser bastante útil reescribirla de esta forma, porque aquí estaba escrita como una unión, pero ya lo habíamos dicho, esta clase F simplemente consiste en los subconjuntos de omega, tales que o bien ese subconjunto A es numerable o el complemento de ese subconjunto A es numerable. Aquí pudimos haber dicho que A es conumerable, pero pues es un poco confuso, ¿no? Va a ser un poco confuso hablar tanto de cosas numerables como de cosas conumerables, entonces ya mejor nos fijamos directamente en el complemento. Para demostrar que esta clase efectivamente es sigma álgebra, tenemos que probar que satisface las tres propiedades de la definición de sigma álgebra. La primera de estas propiedades es que sea no vacía, y para esto vamos a notar que la cardinalidad del conjunto vacío pues es cero porque no tiene elementos, y evidentemente el cero es menor o igual que la cantidad que representa el infinito numerable, que es Aleph 0. En realidad es menor estricto, pero pues con el menor igual nos sirve para concluir que entonces el vacío es un conjunto numerable y que por ende el vacío es un elemento de esta clase F porque satisface esta propiedad que sea numerable. Y bueno, esto por supuesto obviando que el vacío pues es un subconjunto de omega, ¿no? El vacío de entrada satisface esto porque el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, como el vacío es un elemento de F siempre, pues siempre podemos asegurar que esta clase F es no vacía. La siguiente propiedad que tenemos que probar que satisface F es que sea una clase cerrada bajo complementos. Entonces, para esto tenemos que tomar un elemento arbitrario de F, llamémoslo A, y tenemos que concluir que el complemento de A también tiene que ser un elemento de F. Entonces, como A es un elemento de F, eh, forzosamente A tiene que satisfacer alguna de estas dos condiciones.
Entonces tenemos que tener que A por sí mismo es un conjunto numerable o si no es ese caso, que su complemento también es un conjunto numerable. O podrían satisfacerse ambas, pero por lo menos una de estas dos se tiene que satisfacer. Y pues vamos entonces a fijarnos en cada caso por separado. Por ejemplo, el primer caso sería que A, que pues lo podemos ver como el complemento de A complemento, ya sea un conjunto numerable. Si esto sucede, pues automáticamente A complemento tiene que ser un elemento de F porque estaría satisfaciendo la segunda propiedad. Estaría satisfaciendo que su complemento, que es A, es numerable. Entonces A complemento sería un conjunto conumerable y por lo tanto pertenecería a F porque F tiene a todos los conjuntos conumerables. Y el otro caso, si A complemento es numerable, entonces pues automáticamente A complemento es un elemento de F porque F tiene también a todos los subconjuntos numerables de omega. Bueno, y por supuesto aquí también estamos obviando que si A es un elemento de omega, pues tanto él como su complemento van a ser, perdón, es un elemento de F, tanto él como su complemento van a ser subconjuntos de omega, ¿no? Porque F era una clase de subconjuntos de omega originalmente. Eso no lo estamos escribiendo. El punto aquí es que en ambos casos es muy fácil verificar que A complemento tiene que estar en F siempre que A lo esté y entonces F en general va a ser cerrada bajo complementos. La tercera propiedad que tiene que satisfacer F para ser ya una sigma álgebra es que sea cerrada bajo uniones numerables. Entonces, para esto tenemos que tomar una sucesión arbitraria de elementos de F, o sea, una sucesión, digamos, de A sub n, que esté totalmente contenida en F. Y lo que queremos demostrar es que la unión de todos los elementos de esta sucesión siempre va a tener que estar también un elemento de F. Aquí también vamos a partirlo en casos, vamos a analizar dos casos. El primero va a ser eh, bueno, vamos a suponer en el caso 1 que para todo n natural se tiene que A sub n es un conjunto numerable. Y ese es el caso que es muy sencillo, porque si todos los elementos de esta sucesión son numerables, pues automáticamente podemos concluir que la unión de esos elementos también tiene que ser numerable, porque es una unión numerable, porque pues es una sucesión, es una cantidad numerable de eventos que están aquí, entonces es una unión numerable de conjuntos numerables, es un resultado pues muy común que de superior 1, de álgebra superior 1, que una unión de este estilo va a volver a ser numerable. Y si la unión es numerable, pues automáticamente esa unión va a ser un elemento de F porque F tiene a todos los subconjuntos de omega que son numerables. Y pues claro, la unión, desde aquí, la unión va a ser un subconjunto de omega porque como todos estos son elementos de F, cada uno es un subconjunto de omega, la unión también por definición va a ser un subconjunto de omega que aparte como es numerable, pues ya podemos asegurar que está en esta clase F. El siguiente caso, como solo queremos que sean dos casos, pues ya supusimos que se satisfacía esto, ahora tenemos que suponer la negación lógica de este enunciado. Entonces aquí estamos suponiendo que todos los elementos de la asociación son numerables. La negación lógica de ese enunciado es suponer ahora que existe algún natural, digamos n0, tal que el elemento de la sucesión con ese índice no satisface esto. Y entonces, como el elemento de la sucesión a final de cuentas es un elemento de F, si ese elemento no satisface que sea numerable, como vive en F, automáticamente tiene que satisfacer la otra condición, que es que su complemento sí lo sea. Es decir, que el elemento de la sucesión A sub n sub 0 sea un conjunto conumerable. O sea, podemos asegurar que esta es la negación lógica de este enunciado porque estamos fijándonos únicamente en elementos de la clase F. ¿Y por qué es importante que el complemento de este elemento de la sucesión sea numerable? Porque la intersección de todos los complementos de los elementos de la sucesión va a estar contenida
en cualquiera de sus intersectandos, en particular en este de aquí, ¿no? Va a estar contenida en A sub n sub 0 complemento. Y pues esto implica que esta intersección, como está contenida en un conjunto numerable, va a ser numerable, pero esta intersección, por leyes de Morgan, la podemos ver como la unión de los complementos, entonces como el complemento de la unión, ¿no? Es la intersección de los complementos, se ve como el complemento de una unión. Y al estar contenida en este conjunto que era numerable, pues automáticamente el complemento de esta unión es numerable. Y esto querría decir que esta unión es un conjunto connumerable. Entonces automáticamente podemos concluir que esta unión es un elemento de la clase F. Porque pues evidentemente esta unión va a seguir estando contenida en omega. Entonces es un subconjunto connumerable de omega, automáticamente es un elemento de F. Entonces, pues en general, como partimos en dos casos que son opuestos, o mejor dicho, que uno es la negación del otro, pues entonces entre los dos casos van a abarcar todas las posibilidades y entonces en general podemos concluir que F es cerrada bajo uniones numerables porque tomamos una sucesión totalmente arbitraria y vimos que la unión de todos los elementos de sucesión siempre iba a ser un elemento de esta misma F. Y entonces, pues por los tres incisos que probamos, ya podemos concluir que F es una sigma álgebra de subconjuntos de omega, porque es no vacía, es cerrada bajo complementos y es cerrada bajo uniones numerables. Entonces, pues esta sería la prueba de que no importa cómo sea omega, siempre y cuando sea un conjunto, la clase F definida de esa forma como los subconjuntos numerables de omega y los subconjuntos conumerables de omega siempre va a ser una sigma álgebra. Ahora solo resta responder la pregunta abierta que también tenía el ejercicio, que era ¿qué ocurre si omega es un conjunto numerable? Entonces pues vamos a ver, si omega es un conjunto numerable, entonces automáticamente pues podemos decir que la cardinalidad de omega es menor o igual que el infinito numerable, que es Aleph 0. Eso es pues por definición de un conjunto cero numerable. Entonces, si tomamos un elemento del conjunto potencia de omega, digamos, bueno, esto quiere decir que ese A va a ser un subconjunto de omega porque vive en el conjunto potencia y pues automáticamente la cardinalidad de A tiene que ser menor o igual que la cardinalidad de omega. Esa es una propiedad básica que cumple la cardinalidad de los conjuntos, que respeta las contenciones de esta forma, y eso implica que la cardinalidad de A es menor o igual que Aleph 0, el infinito numerable, lo que implica que A también es un conjunto numerable. Es de hecho algo que ya habíamos utilizado. Cualquier subconjunto de un conjunto numerable pues va a volver a ser un conjunto numerable, y en este caso como A estaba contenido en omega y es un conjunto numerable, pues automáticamente A va a ser un elemento de F. Entonces lo que estamos probando es que el conjunto potencia de omega tiene que estar contenida en esta clase de los conjuntos numerables y conumerables, y pues evidentemente por la definición de esta clase, aquí se ve, pues esta clase siempre estaba contenida en el conjunto potencia. Entonces se dan las dos contenciones y pues como ocurre en este caso de que omega sea numerable, en este mismo caso se va a dar que en realidad las dos clases son iguales. Entonces la respuesta es que si omega es un conjunto numerable, que eso incluye el caso en el que omega fuera un conjunto finito, por ejemplo, pues esta clase de los subconjuntos numerables y conumerables es todo el conjunto potencia de omega, lo cual pues en realidad si te pones a pensarlo con calma tiene muchísimo sentido. Y en este caso en particular pues sería pues muy sencillo, como muy trivial, probar que la F es una sigma álgebra, porque pues ya sabemos que el conjunto potencia es una sigma álgebra, ¿no? Entonces si F es igual al conjunto potencia, por supuesto va a ser una sigma álgebra. Es como la sigma álgebra trivial. Entonces realmente esta clase de los conjuntos numerables y conumerables tiene como más chiste, por decirlo de alguna manera, cuando, cuando el conjunto omega es un conjunto no numerable, que podría ser por ejemplo el caso de los números reales, por decir un conjunto en específico. De hecho, más adelante en otro video, esta clase de conjuntos numerables y conumerables nos va a servir para ejemplificar el concepto de mínima sigma álgebra generada por una clase. Pero por supuesto eso ya es material para otra ocasión. Por lo pronto no me queda a mí más que pues darte muchísimas gracias por haber visto este video.